hacer sus transacciones, el que no existe. Ignacio, ¿hasta dónde puede llegar esto? Y voy a poner como ejemplo pues el trabajo que hacemos todos los días. El pasado viernes conversábamos con un colega tuyo, Ramón Espinaza, desde Washington, quien nos dibujó varios escenarios. Uno de esos escenarios que él tomó a manera de ejemplo, al día de hoy, martes, está ya, digamos, obsoleto, ¿no? Porque los precios bajaron mucho más de lo que le había estimado en ese ejercicio que planteó el día viernes. Ayer lunes entrevistamos a otro colega tuyo, el doctor Massa Zavala. Sus declaraciones, la reseña, esas declaraciones que nos dio, las reseña hoy Reporte Diario de la Economía, y dice, Massa asegura que el 2009 va a ser un año muy complicado. Digamos, por ejemplo, que el precio del petróleo llegara a $60 precisamente es el cálculo que hace el gobierno, pero al contrario que en años anteriores, con un cálculo en $60, no tendrá margen de maniobra para que pueda financiar los créditos adicionales. Como ahora has visto, lo que nos decía ayer el doctor Massa ya hoy está crítico porque el barril sigue bajando. Sí. Entonces, a lo mejor pasado mañana, esta conversación que tenemos ahorita, alguna referencia que hayas dado, ya queda de nuevo obsoleta. ¿Hasta dónde se llega? Bueno, estaba leyendo en el New York Times un analista que señalaba que a este paso de caída en el precio del dólar, del barril de petróleo, muy posiblemente de aquí a diciembre el barril termine costando $0. En algún momento tiene que tocar piso, evidentemente. Ahora, hay varias circunstancias que pueden hacer que la caída se frene en estas semanas. Uno, primero, que nos estamos aproximando a la época de invierno, donde el precio de la energía tiende a subir. Dos, aún existe mucha volatilidad en cuanto en el mercado financiero mundial, pero todo parece indicar que la volatilidad que se había venido operando al comienzo ya ha empezado a ceder un poco. Esa es una segunda razón por la cual quizás estos indicadores económicos en los Estados Unidos pueden no ser tan desfavorables, estos de Producto Interno Bruto que se esperaban que sean anunciados esta semana. Y tres, que creo que es muy importante, nuevamente el peso de la productividad de la economía norteamericana, que es un factor que está allí, un factor X, un factor desconocido, digamos, pero que está siempre presente en estos cálculos de si la economía norteamericana va hacia recesión o no. Yo pienso que la economía norteamericana, que es la que impulsa los precios del petróleo fundamentalmente, porque influye en el resto de las economías del mundo, ciertamente se va a ver afectada sensiblemente por el tema de la crisis financiera. Pero sin embargo, tengo la absoluta certeza de que la economía norteamericana sigue manteniendo el primer nivel de productividad en el mundo, como economía capaz de generar valor agregado. Si el plan de rescate que se ha venido implantando en los Estados Unidos se hace confiable, los inversionistas finalmente pasan este periodo de elecciones en los Estados Unidos y se genera un plan económico con credibilidad, muy posiblemente veamos que la crisis quizás empiece ya a ver su fin, por lo menos para lo que es la construcción de una economía economía mundial, mucho mejor anclada en fundamentos sólidos. Eso por una parte. Pero también tenemos el contraejemplo de qué es lo que puede pasar en un país que no maneja sus cuentas fiscales con responsabilidad. Y está el caso, por ejemplo, de Zimbabue, cuya inflación ya es de millones de unidades de la moneda de Zimbabue, ¿no? Es la economía con mayor inflación del mundo. Zimbabue fue en los años 60 la gran joya de África. Es decir, era quizás después de Sudáfrica la colonia inglesa de mayor crecimiento y de mayor prosperidad, hasta que llegó este señor Robert Mugabe en los años 80 y destruyó la economía de Zimbabue. Es decir, ahí es donde está la importancia de algo que yo creo que no se ha tocado suficientemente entre los colegas economistas y en general en eso que uno va a llamar la inteligencia en Venezuela, y es cuál debe ser el modelo económico para sacar a este país de una vez por todas, y después de tanto hablar de la dependencia del petróleo, y convertirlo en un país genuinamente
próspero y capaz de producir, capaz de hacer lo que los norteamericanos hacen con sus niveles de productividad. Bueno, y que en mi opinión, y con esto creo que te puedo responder, digamos, en buena medida tu pregunta, se ancla en la idea de una economía que permita que la inversión esté no en el Estado, sino en la gente para favorecer a través de la educación su capacidad de producir bienes y servicios y generar prosperidad de esa manera, y no interferir a cada paso en las labores y en la iniciativa de esas personas para producir riqueza. Que el Estado se oriente fundamentalmente a favorecer el crecimiento de las empresas en lugar de destruirlas, y no pretender que nacionalizando empresas o interviniendo en la economía, como ha querido hacer este gobierno, va a sustituir eso que es indispensable en el proceso económico, que es la iniciativa privada. Ignacio, te agradezco mucho que hayas venido esta noche acá a la entrevista. Gracias, César Miguel. Gracias al economista Ignacio de León por haber venido, y gracias a ustedes por permitirnos estar allí. Día a día, la angustia política, social, el problema de la delincuencia, los apagones, etcétera.